Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver sistemas de ecuaciones. Que es lo que estamos viendo en las clases anteriores, solo que aplicado a sistemas, que es toda la parte final de la práctica. Entonces, digamos, la notación que voy a usar es letras mayúsculas, como no sé, por ahí no se distingue la mayúscula de la minúscula, le voy a poner los palitos como si fuera X, así, mayúscula, prima, de t, igual a una función f mayúscula de t, x, de t. Y x en t0 igual x sub 0. ¿Está bien? La notación que estoy usando es esta así como de mayúscula con palitos, para mostrar que en realidad x es un vector, ¿está bien? x0 es un vector, todo eso. Entonces lo escribo acá, donde x es un vector tamaño n, ¿está bien? O sea, x, la función x, es una función que va de R en Rn, esto es x de t, en realidad no de R, sino de un intervalo, en realidad T0, T, ¿sí? Como estábamos diciendo antes. La función f mayúscula va de, o sea, la primera coordenada es un numerito real, o sea, entre T0 y T. El segundo numerito que agarra es un vector en Rn, y me devuelve un vector en Rn. ¿Está bien? Entonces, esta sería la notación como vectorial, digamos, de la ecuación diferencial que vamos a trabajar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería en este contexto? Lo que vamos a ver hoy es dos ejemplos. Uno del método de Euler aplicado a un sistema de ecuaciones, y el otro un ejemplo de Runge-Kutta aplicado a un sistema de ecuaciones concreto con ejemplos. ¿Está bien? Entonces, esta situación de x mayúscula la vamos a ver como en un ejemplo concreto, va a ser las dos en el caso donde n vale 2, o sea, tengo dos funciones. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me quedaría hoy? Sí, decime. Hola, ¿alguien había hablado? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Dice ahí donde X. X de t, ¿sí? O sea, si querés Ah, lo tacho para que se entienda, es x reemplazado en t, es un vector de Rn. ¿Está gracias. bien? No, nada. Sí. Y en realidad la x está definida de un intervalo de 0t y me devuelve un vector en Rn. ¿Está bien? O sea, el t es un numerito y cuando yo hago esta cuenta me da un vector. Tengo n coordenadas o n funciones. Entonces, ¿cómo sería el método de Euler explícito en este caso? Estamos en esta situación de acá, y lo que nos va a quedar es que en el paso n más 1, voy a tener x en el paso n más h de f reemplazada en t sub n, x en el paso n. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto en el caso particular? ¿Sí? ¿Se entiende que es lo mismo que teníamos antes, solo que las x son x mayúsculas? El h es un numerito, es el paso que hago en cada caso, es el paso, recuerden que yo divido el intervalo t0t en n puntos equidistantes, la distancia entre dos puntitos de estos es h, eso es lo mismo que antes, tn también es numeritos, y lo que me cambia es que x ahora es un vector, ¿está bien? Entonces, piensen esto, cómo lo implementarían en Python. Eso lo van a ver el miércoles igual con Santiago en el video de Python del miércoles, pero es algo que ya por ahí podrían pensar. Estos van a ser arrays, ya no van a ser numeritos como teníamos antes. Así que bueno, piénsenlo a ver qué sale. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto en el caso particular de tener dos ecuaciones? Caso particular. Acá lo que usa, la notación que usa Tico es RD, podemos usar D para que no se confunda el n del paso n con el tamaño del vector.
¿Está bien? Entonces, un caso particular va a ser D igual a 2, o sea, un sistema que tiene dos ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Si n vale 2, el sistema lo que me queda es esto. X' de t igual a una función f1 de t, x, y prima de t, una función f2 que depende de t, x, y. ¿Está bien? Estamos en el caso de acá, donde d vale 2, ¿está bien? Tenemos que x en t0 va a ser x0, y en t0 va a ser y0. Entonces, ¿quién sería nuestra f mayúscula en este caso? Acá, f mayúscula de t, x, vamos a decirlo así, va a ser, tiene dos coordenadas. En la primera, sí, porque llega a R2, o sea, tiene dos coordenadas el vector. La primera va a ser f1 de t, x de t, y de t, y la segunda coordenada va a ser una función f2 de t, x de t, y de t. ¿Está bien? Estas son las dos coordenadas del espacio de llegada de donde llega la f, ¿sí? RD. Me agarra un vector, ¿sí? Acá, o sea, como que en nuestro caso, ¿esto qué sería? F de t, x de t, y de t. ¿Está bien? Acá estoy usando que el x mayúscula es el vector xy. ¿Está bien? Y el vector x0, en este caso, va a ser x0 y 0. De nuevo, tiene dos coordenadas. ¿Está bien? El dato inicial va a ser las dos coordenadas de lo que valen la x e y en el instante t0. ¿Estamos? Hasta acá se entiende más o menos, por ahí es medio sopa de letras. Ahora ya en un minuto voy a poner un ejemplo. Entonces lo que quiero decir es cómo me va a quedar en el paso n+1 la solución aproximada. Entonces, la solución en el paso xn+1 va a ser xn más h por f1 de tn xn y n. Y el paso n+1 para la segunda coordenada va a ser in más h por f2 de tn, xn y n. Donde recuerden que f1 y f2 son cómo están definidas la x' y la y' en la ecuación esta. ¿Está bien? Entonces lo que estoy aplicando es esto de Euler que escribí acá arriba con x vector, para el caso x e y solamente, ¿está bien? O sea, n igual a 2. Entonces hagamos un ejemplo. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, el ejemplo que tengo es de fermentación de penicilina. Y dice lo siguiente, un modelo para un reactor por lotes, donde se sintetiza penicilina por fermentación, es el siguiente. Y acá tengo el modelo, es esto. X punto de T, 1,71 por Y prima 13,1 por Y, menos 13,94 por Y cuadrado. X en 0 es 0, y en 0 es
0,03. ¿Dónde? ¿Qué es cada letra? X es concentración de masa celular adimensional, y es concentración de penicilina también adimensional, y el T es el tiempo, también adimensional. T está entre 0 y 1, y la consigna me dice resolver Bueno, ahí lo dejo para que lo copien un ratito. Con adimensional me refiero a no tiene las dimensiones. Concentración tendría que tener como, por ejemplo, el tiempo tendría que ser, no sé, en segundos, en horas, en microsegundos, qué sé yo. Bueno, no me están dando esa información, la concentración tampoco sé qué sobre qué, bueno, etcétera, ¿tá? Son como numeritos sueltos. O sea, sin unidades. Sin unidades, eso, exactamente. Si quieren lo aclaramos como adimensional quiere decir sin unidades. Acá este I cuadrado también depende de T, ¿está bien? Como abreviación le ponemos solo la letra, pero son todas cosas que dependen de T. Entonces, vamos leyendo lo que dice. Tengo un modelo que cumple la siguiente ecuación, las siguientes ecuaciones, donde X es la concentración de masa, Y es la concentración de penicilina y T es el tiempo. ¿Está bien? Interactúan con este sistema. X punto igual a 1,71 por I, y punto igual a 13,1 por I menos 13,94 por I cuadrado. Y los datos iniciales son que la concentración de masa en instante 0 es 0, y la concentración de penicilina es 0,03. ¿Está bien? Y lo que me pide es resolver el sistema, o sea, dar X, N y N en el paso N, en el paso final del método de Euler, donde me está dando el H, que es 0,1. Recuerden que acá lo que me dan es T0, T mayúscula, me dan el H, yo de eso puedo deducir el valor de N mayúscula, y entonces aplico el método de Euler que vimos, que justo me quedó acá arriba. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que identificar es X0 e Y0, ¿quiénes son? ¿Quién es F1 y quién es F2? ¿Está bien? Entonces, escribamos eso. ¿Hasta acá están bien o quieren un ratito más para copiar? No hay quejas, vamos. Entonces, en este caso,
¿quién es f1 de t? xy va a ser fíjense que en la fórmula bajo un poquito lo que escribimos antes, bajo, bajo, bajo. Lo que tenga x' se llama f1, lo que tenga y' se llama f2. Así que en este caso, f1 es el que está con x', o sea, 1,71 por y. f2 es el que está con y', 13,1 por y menos 13,94 por y cuadrado. ¿Quién es t0 en este caso? T sub 0 es 0, porque los datos que me dan en el instante inicial es 0. T mayúscula es 1, porque me dice acá que T está entre 0 y 1. H es 0,1, entonces de acá puedo deducir que N es 10. O sea, voy a hacer 10 pasos. X0 vale 0, e Y0 vale 0,03. ¿Está bien? Y así entonces me empiezo a armar la sucesión de los xn y n. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que hacer acá es, o sea, como antes yo tenía solo x, ahora tengo x e y, entonces tengo que hacer los pasos. El paso este de Euler para nx y para y. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo nos queda x1 e y1. x1, uso la regla esta que bajo un poquito la hoja, que está acá arriba. Me queda x0 más h por f de t sub 0, x0 y 0. O sea, esta es f1. Entonces, x0 lo reemplazo de acá, t0 lo reemplazo de acá, x0 e y0 los reemplazo todos, y me queda que esto es 0 más 0,1 por f1 reemplazado en x0, t0 e y0. Fíjense que f1 solo depende de y, así que solo lo reemplazo por y0. 1,71 por y0, que es 0,03. Esto me da, hacemos la cuenta y nos queda 0,00513. ¿Se entendió lo que hice? Reemplazo todas las letritas que me aparecen adentro de la F y multiplico por H y sumo X0. Hago lo mismo para calcular I1. I1 va a ser, según la fórmula, es I0 más H por F2, reemplazada en T0, X0 y 0. Entonces, reemplazo quién es cada cosa. I0 es 0,03. Más 0,1, que es H, por, y ahora tengo que reemplazar a la F2, que es esta función, en T0 no me aparece en la fórmula, X0 no me aparece en la fórmula, pero Y0 sí me aparece, entonces reemplazo toda esta fórmula, en vez de Y, escribo Y0. 13,1 por Y0, que es 0,03, menos, sigo acá abajo, bueno, no sé si 13,94 por y0 al cuadrado, 0,03 al cuadrado. Levanto para que se vea. Bueno, hago toda esa cuenta. 13,94, perfecto. Pau, una pregunta. Sí, decime. Cuando apenas definimos el ejemplo, digamos, pusiste que x' era 1,71 de y de t. Sí. Pero ahora cuando calculamos x1 como que dijimos que solo depende de y. ¿Eso por qué es? Porque acá solo me aparece la letra I. Acordate que yo lo que hago es reemplazo a la F1 en T0, X0 y 0. La F1 es esto. Si yo escribo T0, X0 y 0, acá me va a aparecer Y0 solamente. Sí, está bien. ¿Está bien? Entonces, como que si me apareciera acá por T, bueno, reemplazo el T0. Si me apareciera X0 o alguna otra letra, las reemplazo por las letras que me aparezcan acá entre paréntesis. O los datos que me aparezcan ahí entre paréntesis.
Una cosa que está buena de lo que estás diciendo ahí, entiendo lo que decís. Cuando yo me armo las funciones F1 y F2, le saco la T a la X y a la Y. ¿Está bien? Porque total yo las voy a reemplazar en numeritos concretos, que no van a depender de T. Bueno, entonces hacemos esto, yo creo que hice mal la cuenta, pero por las dudas chequeen, esto me dio 0,068, porque acá veo que me había confundido, en vez de 0,94 puse 13,44, así que algún error debo tener por ahí, chequeen esto. Pero bueno, si hago esto 10 veces, estoy en el x1 y 1, llego al xn y n, xn va a ser, en este caso va a ser x10, va a ser, bueno, lo que me da es 0,99258, y el I10 me da 0,9398. ¿Está bien? Pueden resolver el sistema y ver que se parece. A mí también me dio eso igual. Buenísimo, gracias. Entonces se ve que no me confundí tan mal la cuenta. Bueno. Pueden resolver el sistema, chequear que en 1, o sea, esto se debería parecer a lo que vale X, la solución verdadera en 1, y esto se debería parecer a lo que vale Y, la solución verdadera en 1. ¿Está bien? En 1, que es el tiempo final. Pueden ver si les da, a mí me parece que el X me quedó re lejos, pero bueno, capaz que resolví mal el sistema. Y en el medio hay muchas aproximaciones en la resolución, así que bueno, va por eso. Pero bueno, lo que quiero es que se entienda es esta parte de acá, que es como la clave, que es cómo voy a aplicar el método cuando tengo varias coordenadas. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces tenemos Euler adentro, vamos con Runge-Kutta. De orden 4. ¿Está bien? Recuerden. Sí. En el chat hay una pregunta de cómo estimaríamos el error. Y la cota del error es lo mismo, lo que pasa es que acá va a ir con norma. ¿Está bien? O sea, el error, el E sub n, va a ser la norma de el vector X en el paso n menos la solución verdadera en el paso en el tiempo final. Esto es E sub n mayúscula. ¿Está bien? Y la cuenta, la cota esta es la misma de antes. ¿Se entiende, Pilar, que me preguntaste? En vez de poner módulo, que es la distancia en R, lo que ponemos es norma, porque acá X va a ser el vector xn y n, o sea, x10 y 10, y el vector X en el tiempo 1 va a ser, si lo escribo acá, la norma de x10 y 10, esto es en el paso 10, menos x en 1 y en 1. Norma. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos Runge-Kutta? En forma vectorial de orden 4. Entonces, voy a escribirlo con mayúsculas. Lo que quiero es poner las letras K, ¿sí? Los numeritos K, que son los integradores de cada paso del método Runge-Kutta, los voy a poner con mayúsculas. Bueno, le voy a poner doble palito, pero solo, o sea, no es que se escribe con doble palito, es para que vean que es mayúscula, solo que por ahí no se nota en la escritura. Entonces, el paso n+1 del método del Runge-Kutta va a ser la misma fórmula, pero solo que con X palitos, más un sexto, y los K le voy a poner doble palito,
K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Donde los K son vectores en Rn, ¿está bien? Por eso es que le pongo doble palito. Entonces, ¿qué fórmula tiene K1? K1 va a ser H por la F de la ecuación diferencial reemplazada en T sub n, xn. ¿Está bien? Estoy copiando lo mismo que hicimos de Runge-Kutta para ecuaciones de una sola dimensión, o sea, D igual a 1, y ahora lo estoy haciendo para D general. Como me va a quedar K2, va a ser H por F mayúscula, reemplazada en T sub n más H sobre 2, primera coordenada, y todas las otras coordenadas, que acá tengo D coordenadas, van a ser xn más 1 medio K1, K sub 3, HF de T sub n más H sobre 2, xn, 1 medio K sub 2, y K sub 4, H por F en T sub n más H, xn más K sub 3. Entonces, bueno, esto es donde, como es cada integrador, es la misma cuenta que teníamos antes, solo que ahora es todo vectorial. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, piensen cómo lo podrían implementar en Python. Y hay un tema de que a veces hay que transponer algunos vectores para poder hacer la cuenta. ¿Está bien? Así que bueno, eso piénsenlo. Igual el miércoles van a tener el video de Santiago. Lo que quiero es hacer un ejemplo cuando tenemos dos ecuaciones, o sea, en el caso de que D igual a 2, D sea 2, o sea, D igual a 2, D es la cantidad de ecuaciones que tenemos, D es igual a 2, entonces vuelvo a escribir el sistema, es como el que puse antes, x' de t, f1 de t, x de t, y de t, y' de t, va a ser f2 de t, x de t, y de t, x en t sub 0 va a ser x0, y en t sub 0 va a ser y0. Esta x que me aparece acá, por más que parezca que es mayúscula, es minúscula, porque las mayúsculas le pongo palitos. ¿Está bien? Esto es x, funcioncita, numerito. Entonces, acá lo que voy a hacer es a los k, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar K1? K1 lo voy a llamar primera coordenada K sub 1, segunda coordenada L sub 1. ¿Está bien? Acá los integradores están en el mismo espacio RD que está las soluciones, así que acá tengo dos. El K va a estar asociada a las X y el L va a estar asociada a las Y's. ¿Está bien? No quiero que se hagan lío, sopa de letras. Entonces, de la misma forma, el K sub 2 va a ser dos coordenadas, K minúscula 2, L sub 2, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me van a quedar los pasos y los integradores en cada caso? Acá voy a escribir la fórmula y después le vamos a aplicar un ejemplo. Entonces, el paso xn más 1 va a ser xn más 1/6 por k minúscula 1 más 2, k minúscula 2 más 2, k minúscula 3 más k minúscula 4. Estas son k minúsculas. Cuando hago la K mayúscula le pongo los dos palitos, está bien para distinguir, porque mi letra es como igual, entonces no se ve. Entonces, para que lo vean ustedes. Profe, perdón, no entendí Sí, eso de la L. Está ahí. Ahora vas a ver, porque fíjate, cuando escribo el paso n más 1 de la I, lo que voy a poner acá adentro van a ser las L's. I sub n más 1/6, L1 más 2L2 más 2L3 más L4.
¿Está bien? Estoy como escribiendo esta notación que escribimos acá arriba, pero como viendo en cada coordenada cómo me queda. Cuando miro la coordenada X, me queda la primera coordenada de los CAEs, y cuando miro la coordenada, la expresión para el Y, me queda la segunda coordenada de los CAEs. ¿Está bien? Por eso le puse K a la primera coordenada, que va a ser lo que me quede cuando haga la X. Y L a la segunda coordenada, que va a ser lo que me quede cuando haga la Y. ¿Está bien? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, ¿dónde? ¿Qué es cada cosa? Lo que voy a tener que decir es quiénes son los Ks y quiénes son los Ls. Entonces, ¿dónde? Me gustaría hacer como 2 columnas, no sé si me va a entrar todo lo que voy a escribir, pero bueno, voy a hacer toda la cuenta para los Ks y toda la cuenta para los Ls. Entonces, ¿quién es K1? K minúscula 1 va a ser, lo miro de acá, va a ser esto, pero solo para la primera coordenada de todo esto. O sea, me va a quedar H por F1 de T sub n, xn, y sub n. ¿Quién va a ser K2? Minúscula. H por F1 de T sub n más H sobre 2, xn más K1 sobre 2, y n más L1 sobre 2. ¿Está bien? Esto que les decía antes, la K va a estar asociada a la X y la L va a estar asociada a la Y. Todas son minúsculas. Entonces, ¿quién va a ser K sub 3? Minúscula. H, F1, D. T sub n más H sobre 2, esa parte queda igual. Acá lo que voy a hacer es escribir esto, donde voy a poner un medio por cada uno de estos, pero el paso siguiente, me queda xn más K minúscula 2 sobre 2, y n más L2 sobre 2. Por último, K sub 4 va a ser H, F1 de T sub n más H, y la coordenada ahí me queda xn más K minúscula 3, y n más L minúscula 3. ¿Está bien? Fíjense que voy a tener que calcular K1 y L1 primero, para después reemplazarlos en el K2 y L2 que voy a escribir ahora. ¿Está? Por eso quería hacerlo como en 2 columnas, pero bueno, no me entra en la hoja, así que van uno abajo del otro. ¿Quién va a ser L1? Es H, ahora va a ser F2, porque es asociado a la I, T sub n, xn, y sub n. L2 va a ser lo mismo que K2, pero con F2, en vez de F1. H por F2 por T sub n más H sobre 2, xn más K1 sobre 2, y n más L1 sobre 2. Así se imaginan cómo van a ser los otros dos. L3, H por F2, reemplazado en T sub n más H sobre 2, xn más K sub 2 sobre 2, y n más L sub 2 sobre 2. Donde recuerden que los K que estoy usando acá son minúsculos, ¿está bien? Son los K's minúsculos que calculo acá arriba. Por último tengo que L4 va a ser H por F2 de T sub n más H, xn más K sub 3, y n más L3. ¿Está bien? Es una re sopa de letras, pero, digamos, yo voy calculando K1L1, y después los reemplazo en K2L2, y obtengo K2L2, después los reemplazo en K3L3, para obtener K3L3, y una vez que obtuve eso, lo reemplazo en K4 y L4, para obtener las últimas fórmulas. Una vez que tengo todos esos 8 numeritos, los reemplazo acá arriba,
y obtengo el siguiente paso de X e Y. Profe, una pregunta. Sí, Em, o sea, ¿es arbitrario qué función elegiste para calcular cada coordenada? ¿O tiene un sentido? ¿De por qué para las Ks minúsculas usamos F1 y para las Ls minúsculas usamos F2? es que ¿O es estoy porque lo definiste escribiendo. en los... Estoy escribiendo esto, si vos escribís los integradores que escribimos acá arriba, pero en vez de X escribís XY, o sea, acá XN y XN más 1 y N más 1, XN y N, ¿sí? Como punto. Acá escribís esto con los Ks en cada coordenada, ¿sí? K, primer coordenada, segunda coordenada, primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda. Escribís todo esto. Cuando el D vale 2, o sea, cuando tenés dos coordenadas, lo mismo que escribiste ahí arriba, te queda esto, no es arbitrario. ¿Está Ok, bien? Lo que estoy escribiendo es, si el integrador K1 tiene dos coordenadas que se llaman K1, L1. El K2 tiene dos coordenadas que se llaman K2, L2. ¿Cómo me quedaría todo lo que escribí ahí arriba con letras mayúsculas cuando lo hago con letras minúsculas? ok. ¿Está bien? Entonces, estas son las fórmulas. Cada vez hay más cuentas, ¿no? Porque si el D valiera 3, voy a tener esto, esto, y una tercera coordenada más, y después tengo acá otra coordenada más, o sea que se me van multiplicando las cuentas que tengo que hacer. ¿Pero se entiende? Esto es lo que me queda cuando desarrollo lo que escribí arriba con letras mayúsculas para el caso de que D sea 2. Y una aclaración que quería hacer acá es, bajo un poquito esto. A la compu esto se va a entender, lo va a poder hacer bien, pero para hacer las cuentas a mano, sí necesitamos ver cómo es coordenada a coordenada, ¿está bien? Si el D es 3, habría una X, una Y y una Z, perfecto. Habría X y Z, K, L, no sé, I, no sé, otra, K, L, M. Entonces tengo K1, L1, M1, K2, L2, M2, y entonces acá tengo un juego de 4 ecuaciones más. Y además, acá a cada una, acá tengo hasta xn, le sumaría, tendría otra coordenada más, zn, acá, coma, zn más m1 sobre 2, y así sucesivamente. Y además, tendría tres funciones f. f1 va a estar asociadas a las k's, f2 va a estar asociadas a las l's, y f3 va a estar asociadas a las m. Claro, f va a tener 4 parámetros, porque recuerden, lo voy a bajar la primera hoja que escribí, acá, la f va de 0t por rd. Si d vale 3, acá voy a tener 4 parámetros para la f, y me va a devolver un vector que tiene 3 coordenadas, que son las 3 f's minúsculas que estoy escribiendo acá. Acá tengo 2, porque d es 2, en ese caso tendría 3. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Lo puedo hacer para cualquier dimensión. Lo que pasa es que me quedaría una sopa de letras inmensa. Pero no importa, porque la compu lo hace bien. ¿Se entendió entonces la cuenta? Lo que estoy haciendo es, repito, lo que hice con letras mayúsculas aplicado al caso particular de que D valga 2. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación. De paso, repasamos un poco ecuaciones de segundo orden.
¿Está bien? Fíjese que lo que vamos a hacer, porque es un ejemplo, digamos, de juguete, que estamos como aprendiendo a usar las fórmulas, solamente calcular como el primer pasito de Runge-Kutta para poder aproximar la solución verdadera en el punto 0,1. ¿Está bien? Acá un cuentón voy a tener que hacer, porque tengo que calcular, recuerden, todos estos integradores que son 8, para poder reemplazarlos en la fórmula esta. Pero primero, antes de eso, el título de hoy se llama Sistemas de Ecuaciones, y acá tengo una sola ecuación, x segunda más x' más x igual a t. Entonces recordemos esto de Mate 1, cómo transformamos una ecuación de orden superior en un sistema de ecuaciones. En un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Recuerden que el truco era inventarnos una variable auxiliar que no está en el problema, que se llama I de t igual a x' de t. Entonces, ¿qué es I'? Derivo de los dos lados del igual, me queda x segunda de t. Yo puedo despejar de acá x segunda, paso restando x' y paso restando x. Me queda t menos x' menos x. Y reemplazo acá que x' es y. Entonces esto me queda t menos y de t menos x de t. ¿Está bien? Entonces ahora me construyo el sistema asociado a esta ecuación diferencial. Si lo pienso como sistema, esto me queda x' de t igual a y de t, y' de t, esto que escribí acá, t menos x de t menos y de t. ¿Qué más tengo? X en 0 vale 0. X' en 0, x' es y, o sea que acá me está dando la información de que y en 0 también vale 0. ¿Está bien? ¿Todos entendieron cómo pasé de esta ecuación sola que tenía a pensarlo como un sistema de ecuaciones? No, perdón, yo no entendí. Bueno, repito entonces. Llamo una variable auxiliar, me invento una variable que se llama y igual a x'. ¿Está bien? Entonces cuando derivo de los dos lados, ¿qué me queda? Y' de este lado, y de este lado me queda x segunda. Sí. Ahora, x segunda lo puedo despejar de esta ecuación. ¿Está bien? Fíjate que podemos escribir de acá despejo. X segunda es t menos x' menos x. ¿Está bien? Entonces eso lo reemplazo acá. Donde dice x segunda, lo reemplazo por esto que despejé acá arriba. Y por último, donde dice x', lo puedo volver a reemplazar por y. Entonces me queda esa expresión. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el sistema? X' es igual a y. Es lo que dice acá la ecuación esta. Y' es lo que me quedó acá. T más menos y menos x. T menos y menos x. ¿Estamos hasta ahí? Sí, gracias. Y ahora miro los datos iniciales. Dato inicial. X en 0 es igual a 0. X en 0 igual a 0. Acá lo que me dice es cuánto vale x' en 0. X' es y. Así que x' en 0 es y en 0. Como x' en 0 es 0, y en 0 vale 0. ¿Está bien? Y con eso entonces tenemos el sistema de ecuaciones completo. Ahora, para poder armar o
digamos, ponerlo en contexto de las fórmulas que vimos antes, necesito identificar quién es F1 y quién es F2. ¿Está bien? Entonces lo escribimos acá. Entonces así nos queda que F1 de T, X, Y va a ser, F1 es el que tiene X', Y. F2 de T, X, Y va a ser lo que me quedó con Y', T menos X menos Y. ¿Está bien? Acá de nuevo, como hicimos antes, lo limpio de las T, porque total yo lo voy reemplazando en numeritos concretos, que son los X del paso anterior, y el Y y el T del paso anterior. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otros datos tenemos? ¿Quién es H? H es 0,1, me dice el problema. T0 es 0, es donde empiezan los datos iniciales. X0 es 0 e Y0 es 0. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Profe, Sí. no entendí por qué F1 es Y y por qué F2 es T menos X menos Y. Volvamos a lo que tengo acá arriba, para que bajo las hojas. Cuando tengo dos ecuaciones, lo que tenga X' se llama F1, lo que tenga Y' se llama F2. Entonces, cuando lo miro bajo esta hoja hasta acá, si lo miro acá, X' es igual a Y solamente, o sea que la F solo me queda Y, y prima es T menos X menos Y, que va a ser la expresión de F2. Ahí sí, gracias. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, entonces ahora empezamos a calcular los integradores. Voy a intentar hacer un palito acá, a ver si me entran los dos. Voy a hacerme la lista de los K's y de los L's. Entonces, fijémonos que K1 era, uso la fórmula que escribí allá arriba, H por F1 en T0, X0 y 0. Esto me va a quedar. F1 solo tiene Y, ¿está bien? Es lo que escribí acá arriba. Entonces, cuando la reemplazo en X0, T0, T0, X0 e Y0, solamente voy a usar Y0. Entonces me queda H, que era 0,1, por Y0, que es 0. 0. Calculo L1. Lo que me dice la fórmula es H por F2, reemplazada en T0, X0 y 0. Ahora, la F2 sí tiene todas las letras. Entonces, ¿cómo me va a quedar en este caso? Me queda 0,1, que es H, por toda la fórmula de F2, reemplazada, sí, lo voy a escribir un pasito más, T0 menos X0 menos Y0. Ahora reemplazo quién es T0, X0 e Y0. Y me queda 0. ¿Está bien? O sea que K1 y L1 son 0. ¿Se entendió hasta ahí? Quiero ir despacito así se entiende. Sí, buenísimo. Entonces, voy a calcular K sub 2 y L2. K sub 2. Uso la fórmula. La fórmula me dice K sub 2, está escrito allá re lejos, H por F1, reemplazado en T sub 0 más H sobre 2, X0 más K1 sobre 2, y no me entra I, así que lo voy a poner acá, Y0 más L1 sobre 2. Eso va ahí abajo. Entonces, nosotros ya tenemos cuánto vale. K sub 1 vale 0.
L1 vale 0. T sub 0 vale 0. H vale 0,1. 0,1. X0 vale 0 e Y0 vale 0. ¿Está bien? Así que reemplazo en todos esos datos. Me queda que K sub 2 es 0,1 por la F1 solo es I. Así que me va a quedar I0 más L1 sobre 2, o sea, 0 más 0. 0 más 0, 0 también. Pero el L2 ya no me queda 0, así que va a ir cambiando. L2, voy a usar la misma fórmula que escribí acá, pero voy a poner F2. H, F2 de T0 más H sobre 2, X0 más K1 sobre 2, y 0 más L1 sobre 2. Donde L1, K1 valen 0, X0 y 0 valen 0, y me queda la F, que es todo esto. Entonces me queda H por F2 reemplazada en 0 más 0,1 sobre 2, 0 más 0 sobre 2, 0 más 0 sobre 2. Entonces, ¿esto qué me queda? Recuerden quién es F2. F2 es T menos X menos Y, o sea, esta coordenada menos esta, por H, 0,1 por 0,1 sobre 2 menos 0 menos 0. Y esto me da 0,005. Entonces ya tengo K2 es 0, L2 es 0,005. Estiro este palito un poco porque quedan un montón. Entonces, una vez que tengo K2 y L2, puedo seguir con K sub 3 y L3. Entonces, uso la fórmula para K sub 3. Me queda H por F1 de T0 más H sobre 2, X0 más K sub 2 sobre 2, y 0 más L2 sobre 2. Está bien, lo escribí chiquitito para que entre, pero la fórmula la tienen allá arriba. Entonces, ¿cómo me queda en este caso? Fíjense que la F1 solo depende de esta coordenada, o sea que me va a quedar H por I0 más L2 sobre 2. O sea, 0,1, y 0 era 0, L2 es 0,005 dividido 2. Hago esta cuenta y me queda 0,00025. ¿Está bien? Después cualquier cosa chequeen las cuentas, pero parece que da. Está así. Entonces, ¿cómo me queda L3? H por F2 de T0 más H sobre 2, X0 más K sub 2 sobre 2, y 0 más K sub 2 sobre 2. K no, L. Ya sabía que me iba a confundir en algún momento de tantas letras. L. Siempre que tengo con I, tengo L. Entonces, ¿cómo me queda en este caso? H, 0,1 por F en estos. ¿Cómo es la F? T menos X menos Y. La primera coordenada menos esta. Entonces me queda 0,1 sobre 2 menos 0, que es X0 más K2 sobre 2, menos, y acá no me queda 0, sino que me queda 0,005 sobre 2. Hago toda esta cuenta y me queda 0,00475.
Profe, te hago Sí. una pregunta. Decime. Ahí cuando reemplazás la X, ¿no te queda que es K sub 2 sobre A? Que K sub 2 era 0, ah, no, perdón. No, me confundí yo. Claro, K sub 2 es 0. No, me confundí con K sub 3 porque la habíamos recién Claro, calculado. recién lo calculamos, pero acordate que como que tengo que ir en la tabla, voy como en orden. Y siempre Claro. uso el renglón anterior, no uso el mismo renglón. Ok, dale, gracias. Eso. Por eso lo estoy tratando de ordenar así para de no mezclarlos los datos. Pero sí, es muy fácil confundirse. Ya ahí yo me metí fruta, así que es común. Bueno, vamos que ya casi estamos. Nos falta solamente el último paso, K sub 4. K sub 4 y L4. Esto es H, F1, D. T sub 0 más H. X0 más K sub 3 y 0 más L3. Entonces, ¿cómo me queda en este caso? Fíjense que como solo uso la última coordenada, esto me queda H por I0 más L3, o sea, 0,1, perdón, que es H, por I0 es 0, pero K sub 3 me queda 0,00475, y esto me da un 0 más, 0, 0, Paula, 0, sí. creo que después de I sub 0 pusiste L3. Ah, no, está bien, está bien. Sí, pero perdón. está bien, es como tiene que ir la fórmula. Acordate de eso, ¿sí? Está bien, está bien. Porque en el último paso ya no tenés sobre 2. Y acuérdate de eso. Cuando tengo L, tengo I. I, L. X, K. Así. Entonces me quedó ese numerín y calculo L4. Acá, bueno, esto se me pasó, ¿no? Para este lado. L4 va a ser H, F2, T0 más H, X0 más K3 y 0 más L3. Entonces, ¿cómo me queda en este caso? 0,1 por, recuerden que la F2 lo que hace es, a la coordenada T, le resto la coordenada X, le resto la coordenada Y. Entonces me queda 0,1 menos 0,00025 menos 0,00475. Hago toda esa cuenta y me queda 0,009505. Terminé la tabla. Fíjense como acá no estoy dividiendo por 2, es directamente el mismo K3 que tenía acá, porque el X0 vale 0, y acá es el mismo L3 que tenía acá arriba, porque no está dividido por 2, y el I0 vale 0. ¿Está bien? Fíjense que esto es súper para la compu, porque se equivoca mucho menos que nosotros, que una vez que tenemos la fórmula, una vez que le damos la fórmula y le ponemos los datos iniciales, calcula solo los integradores cuando le ponemos la fórmula, así que va bien. Bueno, entonces, una vez que calculamos todos los K's y todos los L's, puedo responder a la pregunta que me decía, aproximar X en el punto 0,1, o sea, obtener X1. Entonces, ¿quién es X1? Es X0 más un sexto por K minúscula 1 más 2 K minúscula 2 más 2 K minúscula 3 más K sub 4 minúscula. Esto me queda 0 más un sexto por 0 más 2 por 0 más 2 por 0,00025, que es el K sub 3, más el K sub 4, que lo tengo acá, 0,000475. Y esto me da 0,001625, que es más o menos X en 0,1, que es la respuesta. En realidad es lo que me estaban pidiendo. Fíjense que no menor
como solo me piden el X, parece como que entonces, ¿para qué calculé todas las cosas con el Y? ¿Para qué usé las Ls? Y si tengo dimensión 3. Claro, eso sería franco. Lo que me estás preguntando es, si lo que tenés arriba es una ecuación de tercer orden, lo transformás en un sistema de 3 ecuaciones haciendo ese cambio que dijiste vos. Perfecto. Bueno, lo que quería decir es eso. ¿Por qué entonces calculamos todas las Ls si solo lo que me pedían es con X? Bueno, fíjense que para calcular los CAEs uso las Ls. Así que sí o sí tengo que calcular todo. Exactamente, calculamos las Ls porque si no, no podíamos obtener todas las CAEs, porque las CAEs usan las Ls. Entonces, ya que estamos, vemos cuánto vale I1, que es la misma fórmula que teníamos antes, pero con los Ls. 1/6 por L1 más 2L2 más 2L3 más L4. Entonces, en este caso nos queda 0 más 1/6 por 0 más 2 por 0,005 más 2 por 0,00475 más L4 0,009505, que me da... Profe, ¿puedes subir la hoja? Ay, sí, perdón, gracias. 48342. ¿Está bien? Que esto es más o menos la coordenada y en 0,1. Ahora, volvamos a lo que nos decía el problema. El problema no tiene y. Y es una variable que nosotros nos inventamos. Entonces, lo que tenemos que usar acá, o sea, para mi respuesta, no le puedo responder y vale tanto, porque el problema no sabe quién es y. Entonces, esto lo voy a tachar, y lo que usamos es quién es y en realidad. Cuando nosotros definimos y, vuelvo acá a la hoja esta, cuando nosotros definimos el y, llamamos ahí a x'. Entonces lo que estoy aproximando acá no es y en 0,1, sino que es x' en 0,1. ¿Está bien? Entonces, cuando armo este sistema, en general, siempre que tengo unas ecuaciones de orden superior, lo que voy a aproximar es, la primera coordenada de la aproximación va a ser la función que quiero aproximar. Y la segunda va a ser la velocidad. ¿Está bien? Entonces lo que estoy haciendo es aproximar la función y su velocidad, que no es parte del problema, ¿no? Pero entonces, cuando yo quiero responder al problema, solamente voy a apinar la primera coordenada, esta va a ser la respuesta. Respuesta, la función x en el 0,1 es más o menos esto que escribimos acá, 0,001625, fin del ejercicio. Y la interpretación que le damos a la segunda coordenada que nos da el problema es información sobre la aproximación de la velocidad de la solución. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Eso es, digamos, parte de cómo se resuelve el sistema, o sea, cómo se resuelve una ecuación de orden superior pensándolo como un sistema de ecuaciones. Voy a obtener información de más de la que me pide el ejercicio, pero necesito calcularla porque necesito las L's para calcular las K's, así que no puedo zafar. ¿Está bien? Pero lo que voy a responder es la primera coordenada solamente, que es lo que me están pidiendo, la aproximación de la solución X, que es la única variable que es original del problema. Entonces no es necesario hacer I1, o sea, sí sacar las No, L's, no pero... hace falta, exacto, la fórmula de I1 no hace falta, a menos que me pidan aproximar la velocidad. Okay. ¿Está bien? Entonces, por eso digo, como que en la respuesta solamente voy a escribir esto, este pasito no hacía falta hacerlo, pero las L's sí las tengo que calcular igual porque las necesito para las K's que tengo de este lado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que también quiero que veamos con este ejercicio es, cuando lo hagan después con Python, cuánto mejor es hacerlo con Python, cuánto más fácil y cuántas menos cuentas estoy haciendo cuando lo hago con Python. ¿Está bien?
Claro, exactamente lo que dice Franco. Cuando tenés un vector de 3 dimensiones, lo que aproximás, cuando te aproximás el y, fíjate que en lo que escribiste ahí arriba, x segunda es y, entonces tengo aproximaciones de la aceleración de, ponerle que esto sea el movimiento de una partícula. Exactamente. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces lo que vimos hoy? Perdón por la sopa de letras y tantas cuentas. Quiero también mostrarles cómo se complejiza a medida que avanza agrandando la cantidad de ecuaciones que tengo. Y también repasamos entonces cómo pasar de un sistema de segundo orden a un sistema de ecuaciones, que eso lo van a usar en la práctica, hay varios ejercicios de eso. ¿Está bien? Otra cosa que les quiero contar es que ya está en el campus de la materia el TP2 para entregar. En estos días ya les vamos a entregar la devolución del TP1, así que estén atentos a hacerlo. También lo agregamos al calendario del campus, tienen tiempo hasta el lunes 25 para entregarlo. ¿Está bien? Bueno, ¿algún comentario o pregunta? Ok, buenísimo.